Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión me traigo unos tips por si ustedes quieren iniciar en Yu-Gi-Oh! Master Duel. Muy bien, estoy en el primer tip. Les recomendaría que se vinieran aquí al modo solo y se aventaran mínimo dos portales que existen aquí, que sería el primero, el tutorial. En este van a saber qué tipos de cartas hay, monstruos, mágicas y de trampa. Asimismo les estarán dando 1000 gemas por acabar todos de ellos. El tercero les estarían dando un deck que no es bueno, pero pues es gratis. El segundo que les recomendaría que hicieran sería el de entrenamiento de duelo, que está dividido en dos. Sin embargo, hay uno que trae, o bueno, si van completando misiones que no son muy difíciles, les estarían dando también cartas URs que son muy buenas. Por ejemplo, Rayeki. Les estarían dando también Renace el Monstruo. Si mal no recuerdo, refuerzos del ejército también les estarían dando. Así que pues es bueno por si ustedes quieren o van a iniciar, y no tendrían que hacer estas cartas. Y el tercero sería el reinicio del duelo, que en este también les estarían dando, aparte de gemas, les estarían dando más cartas. No son tan buenas, pero sin embargo también les estarían dando gemas. Y pues al inicio del juego pues vienen muy bien. De ahí los otros portales son más enfocados a arquetipos. Si a ustedes les gustan unos, pues les recomiendo que los utilicen. Si ustedes saben más o menos qué es lo que quieren jugar, o si no, pueden ver qué tipos de invocaciones hay. Por ejemplo, este que es de invocación por ritual. Hay otros que son invocaciones del deck, o invocaciones, por ejemplo, de péndulo. Este también es de péndulo. O en su defecto, bueno, este también es de ritual, o invocaciones de fusión. Entonces les recomiendo que hagan los más que puedan para que se vayan familiarizando con cómo es que se juega cada deck y qué tipos de invocaciones tiene cada deck, porque hay varios tipos de monstruos, pero también hay arquetipos entre los tipos de monstruo. Es decir, por ejemplo, este es un monstruo, utiliza monstruos tipo hadas. Sin embargo, el arquetipo pues sería el heraldo, etcétera, ¿no? Bueno, este sería el primer tip. Una vez que completen varios, pues les estarán dando varias gemas. Entonces les recomiendo, es muy recomendable, si ustedes van iniciando en este juego, pues que se hagan el mayor número de gemas posible, pues para que sigan con el siguiente tip. Bien, el siguiente consejo que les estaría dando es que se vengan aquí a la tienda y que se vengan al deck estructura. Van a aparecer aquí, pero le dan en deck estructura. Y les recomendaría, hay varios arquetipos que destacan. Uno de ellos sería el dragón blanco de ojos azules. Sin embargo, también sería el espíritus ardientes, así como dragoncella. A mí no me gusta, por eso no lo he comprado. Pero pues si a ustedes les gustan los dragones y las monas chinas, pues les recomiendo que se lo compren. Y por último sería el de vórtice de magia, que es el de mago oscuro, que también les recomendaría. De estos 5, hay uno que sobresale, que es obviamente el de espíritus ardientes. Sin embargo, este tiene varias líneas de combo, pero les estaría sirviendo incluso para llegar al rango más alto de este juego, que sería el rango maestro. Sin embargo, al inicio, si ustedes no saben jugar Yu-Gi-Oh!, pues les recomendaría que se adentran más en invocaciones especiales, pero no del extra deck, sino invocaciones especiales de la mano o del cementerio. Y pues para eso creo que es más amigable iniciar con el deck mago oscuro, o en su defecto con el deck dragoncella. Pero como les comentaba, pues el mejor sería el espíritus ardientes. El más fácil de usar, pues el mago oscuro, dragoncella, o incluso el dragón blanco de ojos azules. Sin embargo, no está bueno porque como tiene muchos monstruos de niveles altos, se les puede llegar a trabar y pues no van a poder avanzar. Este como tal, por eso a mí casi no me gusta el dragón de ojos azules, y lo prefiero más el de vórtice de magia. Bien, este sería el segundo consejo. El tercer consejo que les estaría dando es que se vengan aquí al especial y compren el Duel Pass, que sería de oro. En este les estarían dando varias recompensas. Asimismo, creo que cuesta 700 gemas. Si lo acaban, les estarían dando 700 gemas y 100 polvos URs que sirven para hacer cartas URs. Por cada carta UR que ustedes hagan, les estarían cobrando 30 polvos URs. Asimismo, les estarían dando también, en este caso sería la fogata, que es una carta mágica. Les estarían dando un fondo de pantalla. No puedo creer que no haya sabido cómo se llamaba. Y pues nada, este sería por los 700 gemas. Asimismo, les recomendaría que se vinieran a oferta de lote y se compraran. Estas, si mal no recuerdo, cuestan 1000 cada una, y les estarían dando la carta que viene y 10 sobres. Es decir, prácticamente les estarían regalando una carta UR y les estarían dando 10 sobres. Estos 10 sobres no tiene cartas específicas, es decir, te puede salir cualquier tipo de carta, de cualquier rareza también, y de cualquier sobre. Esto es bueno porque no necesariamente las cartas que te salgan en estos 10 sobres las vas a ocupar, pero las puedes deshacer para crear más cartas, de las cuales yo destacaría
que sería Ocultador de Efectos, Nibiru, Infinito Temporal y Flor de Ceniza y Primavera Feliz. Los dije del menos al más, ya que la mejor sería el de conjunto de Flor de Ceniza y Primavera Feliz y Infinito Temporal. Al principio ustedes van a querer comprarse accesorios, sin embargo no les recomendaría tanto que lo hicieran, sino que se esperaran e invirtieran estas gemas que les darían. Al principio les dan muchas gemas, sin embargo una vez que van avanzando, por ejemplo yo tengo ahorita 215 y sí he estado jugando, sin embargo pues les recomendaría que mejor dejaran esto para ya un segundo término y al principio se enfocaran en hacer decks buenos que a ustedes les gusten o en su defecto deck meta. Eso depende de ustedes de qué quieren jugar, cómo lo quieren jugar y qué tan divertido quieren hacer el juego. No digo que jugar Ranked no sea divertido, sin embargo para mí en lo personal no me gusta tanto subir a rangos altos porque pues siempre encuentro el mismo deck. Entonces esto es opcional para ustedes, ¿no? Pero sin embargo si ustedes quieren rankear o subir tanto, van a batallar un poco. Este juego es muy complejo, pues al principio se puede batallar al entender todas las reglas porque hay mucha diferencia entre la interacción de varias cartas y te tienes que aprender la mayoría. Entonces tengan eso en cuenta. El cuarto tip es venirse aquí a donde dice amigos y después en campaña de seguidores mutuos y mutuos de principiantes y seguidores que regresan. Bien, ustedes van a darle aquí y van a comprobar su código de campaña. En este momento están viendo el mío. Lo pueden ingresar para que seamos amigos y les estarían dando por ingresar este código de campaña, les estarían dando este deck. Este deck es muy bueno, sin embargo es discutible si los puede llegar a maestro o no. Yo siento que tal vez no, pero pues es un deck gratis que les estarían dando ya con cartas URs, incluso les estarían dando ya sincronías. Prácticamente ya está hecho, pero sin embargo entre más personas agreguen, pues les estarían dando los tenjis, que es por lo regular con los que los combinan, y pues les estarían dando otras cartas que también les estarían sirviendo. Les recomiendo que hagan eso de poner el código. Bueno, en el caso de ustedes, si no tienen personas que añadir, lo pueden dejar en la caja de comentarios y pues estarían añadiendo. Este sería el cuarto tip. Y vamos a pasar al siguiente consejo. Bien, el siguiente consejo que les estaría dando es la creación de cartas. Como les comentaba, si ustedes compran las ofertas de lote, les van a salir cartas que no necesitan y van a estar aquí. En el caso de que tengan una carta que no necesiten, la seleccionan y en la parte inferior derecha les estaría apareciendo la leyenda de deshacer. Les estarían dando 10 polvos, dependiendo de la rareza de la carta, es el polvo que les darían. Por cada carta que deshagan, 10. Por cada carta que quieran generar, pues les estarían restando 30. Es decir, si yo quisiera deshacer al Sillo Inmortal terrestre, le pondré aquí en deshacer y esto me daría, aquí ven, 10 polvos. Si yo quisiera hacerlo, le buscaría la carta, aparecería en oscuro, me posicionaría en ella, le pondría generar. Quiero por ejemplo hacer 3, pues me estarían cobrando 90, ya estarían generando las cartas que necesito. ¿Qué les estoy explicando esto? Estas cartas que están viendo son conocidas como staples y tiene que decir que van en muchos decks. Obviamente todas no van en todos los decks, hay unas que sí podrían ir en todos los decks. Por ejemplo, en este caso sería Flor de Ceniza y Maxi. Prácticamente todos los decks las tienen porque son muy buenas. Unas son para interacciones con el oponente, como sería Flor de Ceniza y Primavera Feliz, y asimismo Maxi, que por cada carta que invoquen especialmente tu oponente, le estarían ustedes robando una carta. Infinito Temporal no tanto, sin embargo hay muchos que la juegan. Una carta que también va mucho es Llamado por la Tumba. Estas son como las que sentiría que van en cualquier deck. Ya sería cuestionable si ustedes quieren meter Talento de Tácticas Triples, asimismo Impulso de Tácticas Triples. Estas son las mejores cartas que siento yo. Asimismo también Nibiru. No sé qué más decirles aparte de estas cartas. Les recomiendo que, por ejemplo, si ustedes no tienen polvos URs para hacer Infinito Temporal, pues les recomiendo que hagan Cadena Demoníaca, que es casi lo mismo. Sin embargo, este es R y este es UR. Es muy difícil de crearlas a veces. De las cuales otras destaco podría ser Effect Veiler, como les comentaba. Otra más podría ser incluso Rayo, pero esta, si ustedes hacen el modo solo, se les estarían regalando. Asimismo también Monstruo Renacido. Me parece que también Refuerzos del Ejército, aunque no lo puse aquí. Es una buena carta.
Uno de los siguientes consejos que les estaría dando es que se vengan aquí al modo solo. Bueno, una vez que vengan aquí al modo solo, le dan aquí en el engranaje y después en duelo. Una vez aquí en duelo le pongan confirmación de activación. Esto va a estar en automático, sin embargo les recomiendo que lo pongan en cambiar. Otra cosa, posición de las cartas, que lo pongan en manual. Y por último, ajustes de orden de activación. Selecciona el orden de activación cuando puedas activar cartas, las varias cartas a la vez. Que le pongan en sí. Este va a estar en no. Les recomiendo que lo cambien así. Esto lo podemos ver, bueno, una vez que se hagan los cambios. Creo que al principio no les aparece este circulito. Una vez que les pongan confirmación de activación, les va a aparecer aquí ya este circulito. Esto es fácil. Si está en on, cada vez que se pueda activar una carta les va a estar preguntando. Obviamente si tienen una carta que se puede activar. Sin embargo, si lo tienen en automático, solamente a activaciones del oponente les va a estar preguntando. Es decir, si lo tienen en on, les va a estar preguntando más que si lo tuvieran en automático. Y obviamente si está en off, pues no les va a estar preguntando que puedan activar cartas. ¿Qué voy con esto? Aquí lo voy a hacer. Bueno, la confirmación de activación es para qué cartas quieren activar al mismo tiempo. A ver si me sale. Voy a avanzar en el duelo y en un momento les digo. Aquí se va a ver muy bien el ajustes de orden de activación. Si pongamos que el oponente tiene Ash Blossom, si lo tienen en ajustes de orden de activación, les va a salir esta pestaña. ¿Qué vas a hacer para...? Bueno, supongamos que tiene el oponente Ash Blossom. ¿Qué vas a hacer para poder saltarte Ash Blossom? Pues esto sería, recuerden que solamente el oponente le puede responder a la última carta que se activó. Si se activan varias, pues en el juego normal tú decidirías en qué orden se activan. Sin embargo, si no tienes activada esa opción que te mostré, la de ajustes de orden de activación, no te saldría así y se activarían como quisieran. Entonces puedes correr el riesgo de que te tiren Ash Blossom. Entonces para saltarte aquí Ash Blossom tendrías que activar esta y después esta. Una vez que hagas esto, el oponente le tiene que responder a la última carta que se activó. Y como esta añade de la zona de remisión a la mano, no puede lanzarle Ash Blossom. Sin embargo, es recomendable que lo tengan así para ese tipo de interacciones. Y así puedan saltarse varias hand traps. Y bien, en el caso de posición de las cartas, tiene que ver más con los links y con los combos. Sin embargo, no está exento de que lo pueden ocupar en otras cosas. O por ejemplo, hay decks que puedes invocar especialmente si hay dos cartas en la misma columna. Entonces ténganlo presente, que también es bueno que lo tengan así para que se vayan iniciando en ese tipo de cosas, ¿vale? Bien, ya casi para acabar, les recomiendo que se den una vueltecilla por aquí por las misiones. Solo por entrar al juego les estarían dando, ¿qué más? Por lo regular son 20, sin embargo a veces dan 50. Y también les recomendaría que hicieran las misiones, que estas varían dependiendo del día, pero por lo regular tienen que ver con el duelo. Bueno, de hecho todas tienen que ver con el duelo. En este caso es activar trampas, activar mágicas, invocar de modo especial, invocar monstruos de sincronía, monstruos de fusión, péndulo, enlace, modo solo. Hay otras de ganar un duelo, destruir cartas, etcétera, ¿no? Y les recomiendo que hagan estas misiones, ya que les estarán dando muy buena cantidad a lo largo de la semana, y asimismo pues los pueden ocupar para hacer otros decks. También hay por permanentes, que estas les estarían dando también, sin mal no recuerdo, les estarían dando también huecos para deck, así que se las recomiendo que las hagan. Bien, el último consejo que les estaría trayendo es que se vengan aquí al menú de duelo. Y en la parte derecha, si ven, hay un apartado que dice eventos y próximamente o coming soon. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente una vez al mes, a veces dos, ponen algún evento nuevo que les estaría dando gemas. Por lo regular son 3000 si llegas a hacer todos los duelos, todas las misiones. Y pues prácticamente es de lo que más vas a estar sacando gemas una vez que ya hayas iniciado en este juego. Lo bueno o lo malo de esto es que tienen reglas específicas y algunos tienen que ver con invocaciones o con algún tipo de regla en específico que podría dificultar los decks que tuvieras. Sin embargo, pues ten en cuenta que también hay unos decks que prestan y pues es recomendable que los hagas para que puedas generar recursos en este juego. Este sería mi último consejo.
Sin embargo, hay algo que tengo que decirte, y es que este juego como tal no es fácil de aprender, pero no te autoexijas mucho. Trata de irlo llevando paso a paso y a tu ritmo. No necesariamente porque veas que los jugadores en Yu-Gi-Oh tienen más experiencia que tú, no quiere decir que tú no puedas mejorar. Trata de llevártelo a tu ritmo y calmado. Obviamente esto también tiene que ver con el compromiso que le pongas en este juego. Sin embargo, ten en cuenta que solamente es un juego y estás para divertirte, y es de lo que se trata este juego. Y cualquier otro juego debería de tratarse de eso. Tengo algunos decks que puedes ver en mi canal, por si te interesa. Te animo a que le des una vuelta a mi canal, ya que he estado subiendo decks y pues te podrían interesar, ¿vale? Esto sería todo por mi parte. Ojalá que te guste este contenido. Y pues, si te gusta este contenido, te animo a que te suscribas para que tengas más videos sobre Yu-Gi-Oh Master Duel. Asimismo, he estado subiendo algunos otros videos de Gears of War. Tengo algunos otros planeados. Sin embargo, los voy a estar subiendo en el transcurso del mes. Y pues nada, esto sería todo. Chau, chau.